Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Juan Rafael Ramírez Zamora. Adelante, por favor. Ya terminamos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias por su éxito. Gracias. Quiero agradecer la presencia de la senadora Marta Guerrero en esta tarde, del senador Miguel Ángel Lucero, muchas gracias, senador, de la senadora Malú Micher, gracias por estar aquí, del senador Álvarez y Casa, gracias, de la senadora Antares Vázquez y, por supuesto, de la senadora Nestora Salgado, muchas gracias. Vamos a continuar con esta segunda intervención. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos, maestro Ramírez Zamora. Muy buenas tardes. Antes que todo quisiera agradecer a esta soberanía la oportunidad de estar aquí con ustedes y obviamente para exponer una breve síntesis de lo que habrá de ser en caso de que así sea comisionado. Las razones que justifican la propuesta de trabajo. Resulta importante precisar que uno de los problemas que aquejan a nuestros días es lograr armonizar la Constitución con el quehacer público para dignificar a la persona humana, donde se reconozca la superioridad de la persona, la paridad entre personas, la individualidad del ser humano, su libertad, su autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y su efectividad del derecho a la participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos, lo que constituye el mínimo de derecho humano, y así el derecho fundamental a la dignidad humana, el cual se reconoce en diversos instrumentos internacionales, del que México es parte suscribiente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena. Por ende, que deba considerarse aquel es la base para los demás derechos humanos, reconocidos constitucionalmente y convencionalmente. En contraste con lo anterior, han sido mermados los derechos humanos en casos que abarcan desde la matanza de los estudiantes de 1968, el asesinato de 45 indígenas de Acteal de 1997, la reparación de manifestantes en San Salvador Atenco del 2006, la masacre de 62 migrantes de San Fernando, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la matanza de 22 personas de Tlatlaya, los miles y miles de desaparecidos contra la mal llamada guerra contra el narcotráfico, sin obviar la guerra sucia contra movimientos opositores. En las décadas de 1960 y 1970, y la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas de 1995, la desaparición forzada de personas, los feminicidios, el asesinato a periodistas que se han limitado la libertad de expresión. En todas sus expresiones se han visto conculcados los derechos humanos de los seres humanos, en todas sus expresiones. A lo largo de los últimos años, el ejército mexicano ha sido también acusado del asesinato de civiles desarmados durante el levantamiento armado de Chiapas de 1994. Se denunció al ejército de asesinar a 11 civiles, quienes fueron sacados del hospital de Ocosingo y sus restos enterrados en un basurero. Según se señaló, los cuerpos de 6 hombres fueron tirados en la plaza principal. De acuerdo con las organizaciones sociales, la primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y el ocultamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades. Esto realmente no puede dejarse así nada más.
Es preocupante cómo en un Estado democrático se me han palmado este tipo de esfuerzos que debería de significar un gran desarrollo. Para México ha sido un gran retroceso. Subrayando durante meses la colaboración del INAI para verificar estos datos. La construcción de una plataforma no ha sido un proceso armónico. Si bien los problemas enfrentados han sido diversos y su apariencia obedece a trabas técnicas, detrás de estos existen claros intentos provenientes de su interior de debilitar y entorpecer el proyecto. Pero sin más, estamos debilitando el proyecto que tiene México como nación. El Estado de Derecho se ha visto mermado en estas condiciones. Como corolario de lo anterior, la propuesta de trabajo no solamente debe de contener la de identificar el problema, sino la de evitar la opacidad de las instituciones, el ocultamiento de información y afectación a la violación a los derechos humanos. Para ello es imprescindible una estricta vinculación con los diversos órdenes. Es por ello que debe de prevalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. La pregunta enviada por las organizaciones es la siguiente: ¿cuál sería la estrategia para aumentar el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y el caso práctico es: ¿cómo se aplica el principio de universalidad de los derechos en México cuando el matrimonio igualitario no es una forma que aplique por igual en todas las entidades federativas? Una pregunta muy interesante. ¿Cómo se aplica la universalidad de los derechos humanos? Desde la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, es que estos derechos deben de aplicarse por igual a todos, en igualdad de circunstancias. Y obviamente eso es algo muy importante que debe de seguir existiendo, la equidad y la igualdad entre las personas. Y ¿cómo debe de prevalecer esto en los casos de matrimonio? Pues obviamente debe de entenderse como una alcance que tienen los derechos humanos, una forma de interpretar de manera distinta los derechos humanos, en este caso de los individuos, para que todos puedan ser sujetos de los derechos humanos, todos en estricto acatamiento al derecho humano y al derecho de la persona de poder vivir en paz y con dignidad. Gracias, bienvenido. Gracias, senador. Como escuchó usted, vamos a hacer algunas preguntas en materia de indicadores. Empezaré con los de idoneidad. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Yo le pregunto respecto a factores de independencia personal. ¿Cuenta usted con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. Gracias, senador. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. En base al indicador de probidad, yo le pregunto a usted que en caso de ser electo, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Gracias, senador. En cuanto a su experiencia, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a los derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil? Sí. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? Sí.
¿Me pudiera especificar cuáles son? Sí, cómo no, senador. Pero ahorita si quiere al final. No, perdón. Sí. No, pues gracias. ¿Desea algún otro senador? Yo. Senador. Juan Rafael, quisiera pedirle que me dijera qué entiende usted por agravio comparado. Por favor. Gracias. Dos preguntas muy breves. Díganos cuáles son los desafíos presupuestarios de la CNDH, ¿no? Y en dónde intervendría y de qué manera. Y la segunda, si la CNDH debería tener facultades penales y por qué. Gracias. Adelante, maestro. Tiene 4 minutos para dar respuesta a las preguntas de los senadores. Adelante, Está senador. relacionada a los cuestionamientos anteriores. Le preguntaba si cuenta usted con aportaciones del campo de los derechos humanos, para que me haga el favor de mencionarlas. Respondió que sí. Sí, así es. Adelante. Pues he tenido la fortuna de pertenecer a la Procuración y a la Administración de Justicia. He sido de una cultura del esfuerzo, del trabajo, del esfuerzo y de la perseverancia. Y he visto cómo muchos de los ciudadanos han visto mermados sus derechos fundamentales. Durante más de 15 años he pertenecido o pertenecía al Poder Judicial de la Federación, donde pude ver que muchas de las veces las sentencias que en un dado momento pudiera emitir un juez, estas iban deficientes por la mala integración y por la mala investigación de sus policías. Y obviamente esto tenía una consecuencia, la absolución en muchas de las veces de las personas que eran acusadas. Y obviamente como académico, como escritor, realmente para mí es muy importante estar aquí. Ya el hecho de que se me escuche para mí es un gran honor, porque representa la voz de muchas personas que no han sido escuchadas, donde el comisionado de los derechos humanos debe de estar afuera, ya no adentro de las oficinas. Debe de estar participando día a día, de momento a momento, con las personas que han sido agraviadas en la esfera de sus derechos. El agravio que deben de tener todas las personas es desde el momento en que una persona se siente que ha sido victimizada. Y obviamente nosotros tenemos que traer a contexto los instrumentos internacionales para dar vigencia a nuestro marco constitucional, a un Estado de Derecho que debe de privilegiar a las personas en un principio de progresividad, siempre interpretando la Constitución con lo que más convenga a la persona en todo momento. Y obviamente a mí me parece que debe de ser esa la línea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algo que me había cuestionado el senador Icaza es que el presupuesto nunca es suficiente. Sin embargo, deben de trabajarse bajo esos estándares, porque no podemos hacer oídos sordos a unas exigencias de justicia y de equidad. Pero además algo muy importante, eso no debe de ser pretexto para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deje de hacer su trabajo, así sea con el mínimo de los recursos. Y las demandas deben de cumplirse desde el momento, no esperar meses, eso es una eternidad. La gente que está afuera no pide meses, pide un seguimiento puntual desde el momento, no que se resuelva con meses. Yo realmente, el visualizarlo de esa manera, de esa perspectiva, es muy lamentable. No existe seguridad ni legalidad jurídica para el justiciable. Y yo creo que nosotros debemos abonar para que la justicia debe ser pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 constitucional. No podemos esperar, porque la gente no espera. Mucha gente se siente agraviada porque no puede presentar ni una denuncia, o porque las autoridades, o porque en el ejercicio del poder no se les escucha. De yo encabezar
esta noble institución, me gustaría cambiar un nuevo paradigma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde todas las voces sean escuchadas, donde no se requieran meses para que se pueda emitir una recomendación. Qué lamentable. Ojalá que muchas de estas personas pudieran estar ahí cuando se está presentando una denuncia, cuando se está cometiendo un hecho delictuoso. He tenido la oportunidad de acompañar a víctimas con un sufrimiento inconmensurable. No podemos esperar. Tenemos que hacer un nuevo cambio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una nueva institución con una nueva visión, una transformación de fondo. Hay que evitar la opacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un ya basta, una exigencia de la sociedad civil y de la parte que nosotros representamos. Gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable por su presencia en esta tarde. Gracias, senador. Gracias. Con su permiso. Adelante.